Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Juan Nicolás Toro Santa Cruz, estudiante de Economía de tercer semestre en la Universidad del Cauca. Hoy les traigo una persona súper especial para mi vida, alguien que admiro y profundamente y que ha vivido muchas experiencias que vale la pena escuchar, aprender y recordar. Es mi abuela, una mujer que dedicó gran parte de su vida a la docencia en Florencia, Caquetá, en una época marcada por el conflicto armado, el crecimiento del narcotráfico y los procesos de migración que transformaron la vida de miles de familias en la región. Hoy nos acompaña para compartirnos su historia, sus vivencias y su mirada, sobre todo lo que le tocó enfrentar como docente en medio de estas realidades. Abuela, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista. Es un honor tenerte conmigo. Antes de comenzar, quisiera pedirte permiso para realizar esta entrevista. Todo lo que hablaremos acá será únicamente con fines académicos para mi curso de la universidad, y tú puedes detenerte o evitar cualquier pregunta si así lo deseas. ¿Está bien para ti que hagamos esta entrevista y que pueda grabarla para poder transcribirla después? Muchas gracias, claro, con gusto. Yo acepto las preguntas. Bueno, ya continuando con la entrevista, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo era tu día a día como docente en los años en que trabajabas en Florencia, Caquetá? Bueno, como docente en los años 80, 90, fueron marcados por la violencia. Mucha gente sabe cómo fue Florencia. Yo trabajé en un colegio que se llama Colegio Santa Elena. Eso es un internado que queda para la vía de Neiva. Ahí se miraba pues la guerrilla. En ese entonces hacían mucho los retenes que estaban en la en la vía. Y cerca al colegio también hacían los retenes permanentes a diario. Y también habían enfrentamientos. Y era difícil trabajar con estudiantes porque ellos también llegaban a diario a la institución, como los docentes también. ¿Cómo recuerdas la vida de las familias y la escuela antes de que el conflicto armado se intensificara en la zona? Bueno, antes de haber esos conflictos, no habían violencia, la gente era tranquila, se cultivaba mucho el chontaduro, el plátano, como todos saben, es una zona ganadera donde sacan muchísimo el ganado para otros departamentos como está Medellín y para Neiva. No había ningún problema, la vía era tranquila. ¿Cuándo empezaste a notar la presencia de actores armados cerca de la comunidad escolar? Bueno, cuando en los años 80, como anteriormente lo dije, eso se metió la guerrilla. Antes era el M-19, se tomó Florencia. Si muchos recordarán eso. Ahí se tomaron unos 12 edificios que estaban en construcción, ahí donde el ejército también dio de baja mucha guerrilla del M-19. Hoy en día lo que está es la FARC, que aún existe y son los que están amenazando a los docentes, les toca salir de los campos, dejar solo la escuela y ahí donde los estudiantes se quedan sin terminar el año. ¿De qué manera el conflicto afectó la asistencia de los estudiantes o el funcionamiento cotidiano de la escuela? Como estaba diciendo, pues la ausencia de los docentes en las veredas, los niños se ven obligados a entrar, a formar, son reclutados por la misma guerrilla, son engañados porque piensan que les van a pagar buena plata y eso no es así. Entonces se van y otros se van a cultivar la coca, que es lo que más rinde la plata y es más fácil vivir de esa manera. ¿Cómo se hacía visible la economía del narcotráfico en la zona donde enseñabas? La economía y el narcotráfico era como derroche, porque toda gente tenía plata. Eh, Eran colegios privados, la gente llevaban al más pobre, iba a colegios privados en la ciudad. Entonces no necesitaban trabajar de otra manera, sino lo más fácil, que era la de raspar coca y eso era lo más común en la gente.
¿Qué cambios notaste en las oportunidades económicas o en la vida de las familias debido al crecimiento de cultivos ilícitos? Muchos cambios. Cambios diría que la gente que no tenía casa, las llegaron a tener, tuvieron fincas, ya de mucha gente del campo se iban para Florencia. eh, Habían los colegios, había un colegio que se llamaba Inca, y donde el más pobre iba a ese colegio. Sí, entonces no les importaba pagar lo que fuese. Ahí eso era plata, se veía en cantidad. ¿Cómo respondía la escuela frente a los momentos de mayor tensión o riesgo generados por el conflicto armado? Cuando habían enfrentamientos de ejército, guerrilla cerca al colegio, se trabajaba allí en el colegio. Tocaba quedarnos y encerrarnos, tratar de que los muchachos no estuvieran por fuera para que no hubiera ningún problema, porque los combates eran fuertes, tanto ejército como guerrilla. ¿Qué situaciones recuerdas relacionadas con la migración o el desplazamiento de estudiantes y sus familias? Bueno, con desplazamientos ahí en Florencia, en el caso que yo estoy contando de la vereda Santa Elena, empezaron a irse y desafortunadamente empezó a acabarse el colegio, terminando ahí una base militar. Ahí hoy en día es una base militar y una escuelita, uno que otro niño nomás va ahí, sobre todo para la primaria, porque antes era el internado. Sí, que iban niños de otras partes, de veredas, habían bastantes estudiantes, pero hoy en día no se ve nada de eso. ¿Qué transformaciones tuviste que hacer en tu forma de enseñar o de relacionarte con la comunidad durante esos años? Bueno, las transformaciones fueron difíciles, bien complicadas porque tocaba en el sitio de trabajo, quedarse ahí y trabajar como digámoslo, con la gente, la guerrilla, con el ejército. Una semana iba al ejército, hacía retenes. Otra semana iba la guerrilla y hacía retenes. Y hoy en ese entonces ya era la FARC, ¿sí? Entonces, que aún existe, aquí en el Caquetá existe. ¿Cuál es un recuerdo que consideres importante para entender cómo se vivía ser docente en medio del conflicto, el narcotráfico y la migración en Caquetá? Uno de los recuerdos más importantes con estudiantes y la comunidad en general, haber compartido con ellos mis conocimientos, haber enseñado a dar lo mejor de mí para ellos y saber que hoy en día me recuerdan, me saludan, ya son profesionales, ya son doctores, ya son abogados de diferentes ramas. Y Bueno, para cerrar, ¿hay algo que consideres importante y que todavía no hayamos mencionado? sí, me gustaría que volviera a ver el colegio, que hubiera otra vez, que los estudiantes volvieran, que se pudieran desplazar hacia la vereda, que hubiera paz, que hubiera tranquilidad, que los estudiantes o nosotros como persona adulta también andemos por los caminos sin ningún problema, sin ninguna violencia, sin que no haya secuestros, no haya extorsión, que no se han reclutado los niños y las niñas, que todos estuviéramos en paz. Bueno, abuela, hemos llegado al final de esta entrevista. De verdad quiero darte las gracias por abrir tu corazón y compartir tantas experiencias que no solo son importantes para mi vida, sino también para entender la historia de nuestro país y de regiones como Florencia Caquetá. Tus recuerdos, tus enseñanzas y todo lo que viste como docente en medio del narcotráfico, el conflicto armado y la migración son testimonios que merecen ser escuchados y valorados. Para mí es un orgullo enorme poder registrar tu historia y aprender de ella. Gracias por tu tiempo, tu paciencia y todo lo que has hecho por nuestra familia y por tantas generaciones. Con esto damos por finalizar la entrevista. Te quiero mucho y gracias por estar nuevamente aquí.
Hola Ana Milena, gracias por esta entrevista. Esta entrevista es para la materia de Historia Económica Colombiana 2 del Departamento de Economía de la Universidad del Cauca. El foco de esta entrevista es tu experiencia como concejal del municipio de Argelia Cauca, frente a conflicto armado, narcotráfico, sustitución de cultivos por café y desplazamiento. Esta sesión va a ser virtual. Con tu permiso voy a grabar solo para fines académicos. El consentimiento informado de la Universidad del Cauca se firma por fuera de esta entrevista y se especifica en que se trata de una entrevista de Historia Económica Colombiana 2 del Departamento de Economía. La primera pregunta que se va a hacer es de rol público. Entonces, en tus primeros meses en el consejo, ¿cómo era un día típico de trabajo para ti en Argelia? En mis primeros meses como concejal, los días eran muy movidos. Por la mañana siempre teníamos reunión en la cabecera municipal. Revisábamos proyectos de acuerdo, hablábamos con secretarios de despachos, recibíamos siempre visitas de otras dependencias o de programas de gobierno. Siempre mantenemos visitados en tiempos de sesiones ordinarias, hablando con otros concejales también o atendiendo a personas que llegan con algunas necesidades. A veces toca ir a sesiones del consejo donde se discutían temas importantes para el municipio, como el presupuesto, las obras o los temas de veredas y corregimientos, e inclusive de la misma cabecera municipal. Después de mediodía, si no había sesión, se iba a visitar alguna comunidad rural. Allá la gente siempre tiene algo que contar, que le falta el puente, que no hay transporte, que la vía, que el acueducto, que la cancha, bueno, infinidad de peticiones. Uno escucha, toma nota y luego trata de mover esas gestiones con el alcalde o con diferentes entidades que se puede llegar. No era fácil porque todo era bueno y había que entender rápido cómo funcionan las cosas, pero también era bonito porque uno empieza a conocer más acerca de la gente y entender lo que realmente necesita el municipio. A continuación te voy a hacer la segunda pregunta, que es sobre la vida cotidiana. En los periodos más críticos del conflicto, ¿cómo se vivía la vida diaria en las familias del municipio? La vida cotidiana en los tiempos más duros del conflicto en el municipio de Argelia, cuando la cosa estaba más complicada por el conflicto, la gente vivía con mucho miedo. No podían salir tranquilos a trabajar, ni ir al colegio o hacer vueltas, porque uno no sabía qué iba a pasar, si iban a haber enfrentamientos, porque pues vivíamos rodeados de los grupos armados. Muchas familias se encerraban temprano, evitaban hablar con la gente extraña y trataban de no meterse en problemas, no darle confianza a gente desconocida. Algunos tuvieron que irse del pueblo por amenazas o porque ya no se podía vivir en paz. Todo se volvía más difícil conseguir para la comida, la alimentación. No se podía mover por miedo, no se podía ir a las veredas, ni mucho menos a los corregimientos cercanos, porque era peligroso. Ahora, en el tiempo de Navidad, de fiestas acá en el municipio, pues siempre la gente estaba con temor. La prioridad de todos era cuidarnos, salvaguardarnos y cuidar mucho de los niños, los adultos. Eso fue lo que causó los tiempos más duros del conflicto armado en nuestro municipio de Argelia. Ahora bien, vamos a continuar con la pregunta 3, que es sobre el tema del trabajo. ¿Me podrías regalar una perspectiva de tu trabajo desde tu labor como concejal? En mi trabajo como concejal, ser concejal es como ser un vocero del pueblo. Mi trabajo es escuchar lo que la gente necesita, lo que le preocupa y llevar esas ideas y problemas al Consejo Municipal para buscar soluciones. También ayudo a revisar los proyectos que propone la alcaldía para ver si realmente benefician a nuestras comunidades. A veces toca ir a las veredas, hablar con los vecinos, acompañar gestiones y estar pendiente de las cosas que se hagan bien. No es solo estar en reuniones, es estar cerca de la gente y trabajar por mejorar el municipio. Ahora nosotros siempre buscamos es llegar a las personas que
más han tenido problemas por todo lo que hemos vivido del conflicto armado, pero todo se diseña de tal forma que lleguen a esos corregimientos, a esas veredas, donde más se siente la problemática. La cuarta pregunta que te voy a realizar es sobre el trabajo, pero esta vez rural. Cuando tienes que salir de la oficina de la cabecera municipal a zonas rurales del municipio y a veces en medio de conflictos, ¿cómo varían las oportunidades de empleo en el campo en comparación con épocas más tranquilas? Cuando nosotros como concejales realizamos las diferentes visitas, tanto a corregimientos y veredas, sectores, uno sale de la oficina y va a las veredas en tiempo de conflicto, se nota de una vez el cambio. La gente ya no trabaja igual. Muchos dejan de sembrar por miedo a quedar en medio del problema o porque los grupos armados no los dejan moverse con libertad. Hay menos comercio, menos transporte y eso hace que se pierdan los empleos o que la gente tenga que dedicarse a lo que haya, así sea poco o mal pago. En cambio, cuando hay tranquilidad, se siente la diferencia. La gente vuelve a sembrar con confianza, se reactiva el mercado, hay más movimiento de los productos y eso genera más trabajo para todos, desde el que cultiva hasta que el transporta o vende. La paz, aunque sea relativa, abre más oportunidades para que el campo se mueva y la gente pueda vivir mejor y se vea la productividad. Ahora seguimos con la quinta pregunta. Esta habla sobre la violencia de este municipio. ¿Qué formas de violencia recuerdas haber presenciado o gestionado en tu rol como concejal? En mi rol como concejal he tenido que enfrentar varias formas de violencia. Lo más duro ha sido ver cómo los grupos armados amenazan a las lideresas sociales, a campesinos y hasta nosotros como autoridades. En algunos momentos nos ha tocado salir del municipio por seguridad, por las amenazas, por el conflicto en general. También he visto cómo el miedo afecta a las comunidades. Hay gente que no puede trabajar tranquila, que no solo puede hablar libremente y viven en constante preocupación y amenaza. A veces me ha tocado acompañar a familias desplazadas, medir el conflicto entre veredas, a pedir apoyo al gobierno para que refuercen la seguridad, tanto a lideresas como a nosotros como concejales. Nosotros inclusive tenemos contacto directo ya con la UNP, que es la encargada de la seguridad de nosotros como concejales. No es fácil, pero uno sigue adelante porque sabe que la comunidad necesita que estemos ahí dando la cara y buscando las soluciones. La sexta pregunta es sobre el tema del narcotráfico. Desde tu cargo, ¿de qué manera fue visible la economía del narcotráfico en Argelia? Desde mi trabajo como concejal, uno se da cuenta que el narcotráfico mueve mucha plata en el municipio. Se nota cuando hay gente que empieza a tener cosas nuevas, como motos, carros o casas exuberantes grandes, pero no se sabe de quién es, cómo viven, qué hacen, qué trabajan. También se ven muchos jóvenes se meten, se meten a trabajar en los cultivos de coca, en los laboratorios, porque no hay otras opciones. Y eso se vuelve la única forma de conseguir plata rápido acá en el municipio. Además, cuando los grupos armados en la zona, ellos mandan y controlan todo. Quién trabaja, quién entra, quién sale, y hasta cobran plata por dejar pasar productos. Eso hace que la economía legal se frene, porque la gente tiene miedo de invertir o de trabajar en algo distinto. En resumen, el narcotráfico se siente en el ambiente y aunque da trabajo, también trae muchos problemas para nuestra comunidad. La realidad, ¿cómo influyó esta realidad? Se puede decir que la realidad del narcotráfico y la violencia cambió mucho la forma en que uno toma decisiones en el consejo. Uno ya no piensa solo en obras y proyectos, sino en cómo proteger la comunidad. Por ejemplo, se vuelve prioridad apoyar a los jóvenes con educación o deporte para que tengan otras opciones y no se metan en esas cosas peligrosas. También se busca mejorar la presencia del Estado, tanto en las veredas como en los corregimientos, porque muchas veces la gente se siente sola y sin apoyo. O sea, a veces se siente como muy lejos la presencia gubernamental. Uno tiene que ser muy cuidadoso
con lo que se propone y cómo lo dice, porque hay cosas delicadas que pueden poner en riesgo a las personas. A veces toca gestionar en silencio, hablar con los líderes comunitarios y buscar ayuda externa sin hacer mucho ruido. En resumen, La séptima pregunta está relacionada con la gestión pública. Me gustaría saber cómo influyó esa realidad en tus prioridades o decisiones dentro del consejo. La octava pregunta está relacionada con sustitución de cultivos. Me gustaría saber cuándo arrancaron en el municipio los procesos de sustitución de coca por el café. pues los procesos de sustitución de coca por café en el municipio de Argelia, Cauca, comenzaron a tomar fuerza, especialmente en el cañón del Micay, a partir del año 2024, con el apoyo de programas como Renacemos y el acompañamiento del Ejército Nacional. Este esfuerzo busca que las familias campesinas pasen de depender de los cultivos ilícitos a tener una economía legal y sostenible. Pero a mediados del 2025 ya se habían vinculado más de 370 familias que recibieron incentivos económicos para arrancar con sus proyectos de café. Además, el café también se ha promovido cultivos de frutas como piña, lulo, tomate de árbol, el ají y demás hortalizas. Aunque el camino no ha sido fácil, muchos campesinos han empezado muchos campesinos se han expresado que este cambio les ha traído tranquilidad y esperanzas para el futuro. Como dijo una beneficiaria, me hizo feliz cambiar la coca por el café. Sin embargo, es como un proceso lento porque obviamente por años la comunidad, el campesinado de Argelia ha vivido del cultivo de coca y la transición a cultivos lícitos, pues obviamente que va a cambiar eh, como su manejo de sus recursos, no es lo mismo. Entonces siempre va a ser que va a tener que irse despacio y con el tiempo irlos cambiando definitivamente, pero no de una, porque sí puede ser un golpe muy duro para la economía de nuestro municipio de Argelia, Cauca. A continuación seguimos con la novena pregunta, la cual trata sobre los apoyos concretos. ¿Qué apoyos específicos, por ejemplo, técnicos, créditos, vías, compra de cosechas, sí llegaron y quiénes los impulsaron localmente? Claro que sí, a Argelia, Cauca sí han llegado algunos apoyos concretos para impulsar la sustitución de los cultivos de coca. Han llegado apoyos como asistencia técnica. Varias familias han recibido acompañamiento para aprender a sembrar y cultivar el café, gracias a programas del gobierno y el Ejército Nacional en zonas como lo que es el Mango, Sinaí, La Belleza, el Diviso, Puerto Rico, Plateado, y de ahí demás veredas aledañas. Los técnicos han ayudado con el manejo de cultivos, control de plagas y mejoramiento del grano. También han llegado los créditos para estos beneficiarios a través del Banco Agrario y entidades como Finagro. Se han ofrecido líneas de crédito con bajas tasas de interés para los campesinos que quieren invertir en cultivos legales. Incentivos a capital rural que ayudan a pagar parte del crédito si se invierte en proyectos agropecuarios, mejoras rurales, como son las vías, aunque ha sido suficiente si han hecho arreglos en varias vías terciarias de las veredas, como es para el corregimiento del Diviso, La Leona, eh, Plateado, lo que es los San Juanes, que son grandes cultivadores de grano de café. También pues han ayudado con algunas cooperativas, como lo es Arcafé, Asoproa, que ellos pues compran el café y ya llegan más cooperativas
cooperativas y asociaciones que han ayudado a comercializar el café, buscando compradores que paguen a buenos precios y justos. También han hecho alianzas con empresas privadas que apoyan el buen café y buen origen y que sea de acá, de este sector, lo que es Argelia Cauca. Los mayores impulsadores pues somos los concejales, los líderes comunitarios, la alcaldía municipal y, y tanto el gobierno nacional y el ejército, que han sido liderando con estos programas que es Renacemos, que promueve la sustitución voluntaria y brinda apoyo económico y técnico. Ahora en la 10ª pregunta hablaremos sobre los resultados visibles. Por favor, menciona un resultado concreto que mejoró con la sustitución. Por ejemplo, ingreso familiar, organización campesina o acceso a mercados. Un resultado concreto que mejoró con la sustitución de cultivo de coca por café en Argelia Cauca fue el ingreso familiar, gracias a los programas. Muchas familias recibieron incentivos que fue efectivo, lo cual pues los motivó y empezaron a cambiar cultivos de coca que es de cultivos ilícitos por café, pero no solamente por café, porque pues la gente también está motivada con el limón Tahití, también con cultivos de plátano, porque han llegado no solamente programas o cooperativas de café, sino también que del programa, programas de gobierno también están ayudando para cultivar diferentes productos, como es el ají, como que es el limón, el plátano. Ahorita está muy fuerte el cacao, también el cacao por su buen precio en el mercado. Además han dejado el cultivo ilícito y las familias están logrando organizarse mejor y abrir caminos legales eh, en los mercados ya nacionales e internacionales. Continuamos con la última pregunta de las principales de la entrevista, la cual está relacionada con el tema del desplazamiento. ¿Puedes relatar un momento que muestre lo que significó el desplazamiento forzado para la comunidad de Argelia, por favor? Porque sí, los desplazamientos en el municipio de Argelia nos han dejado grandes cicatrices, tanto a niños, adultos, adulto mayor y en sí toda la comunidad argeliana. Recuerdo cuando en el 2023 varias familias de las veredas Los Pinos, El Pinche y Santa Clara tuvieron que salir corriendo de sus casas por los enfrentamientos entre los grupos armados. Fue muy duro ver cómo llegaban al casco urbano con lo poco que pudieron empacar. Y los niños asustados. Muchos ni siquiera sabían a dónde ir, solo querían estar lejos del peligro. Era terrible ver las manifestaciones de desespero y desconsuelo de todos esos habitantes que salieron, los desplazamientos, porque ellos era el terror que iban a perder sus casitas, sus animales, todo el sueño de toda una vida quedaría en las ruinas. Entonces, pues nosotros como concejales es terrible ver que todos esos sueños se van a la nada. Y pues es duro ver sufrir y la pérdida de la tranquilidad de esas personas porque pierden sus tierras. Para cerrar, ¿hay algo importante que no hayamos tocado y quieras dejar registrado en esta entrevista? Ok, muchísimas gracias a Ana Milena por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Aprecio mucho tu testimonio para este trabajo académico.